Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenos días, todavía buenos días, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familia, amigos todos. Buen inicio de semana laboral. Este lunes 23 de febrero. Estamos en la recta final de este mes ya, 23 de febrero. La palabra de Dios no deja de sorprendernos cada día, sobre todo el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense que antes de entrar al Evangelio, bueno, dos cosas importantes. No puedo dejar de manifestar mi preocupación y unirme a la preocupación de muchas personas en nuestro país por la situación que estamos viviendo de violencia a causa del asesinato, bueno, no del asesinato, de la muerte, porque iba a ser aprehendido un capo de la droga en México, y entonces derivó en que fue herido y después murió cuando era trasladado a la Ciudad de México. Y eso desató una ola de violencia. Han perdido la vida, según lo informaron autoridades esta mañana, guardias nacionales, también soldados. Entonces, por los enfrentamientos que ha habido. Y también de la otra parte, de la parte de los sicarios, han perdido la vida varios. Entonces, pero eso ha derivado en una ola de violencia, en toma de carreteras, en incendio de vehículos, incendio de inmuebles, que ha generado pánico en la población. Yo no quiero tomar ningún posicionamiento político, solamente quiero hacer mía la invitación que ha hecho la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos, en una carta ayer, pidiendo a la población orar por la paz de nuestro país, que tanta falta hace, y a mantenernos informados ante cualquier circunstancia derivada de estos hechos por a través de los canales oficiales, de lo que las autoridades vayan diciendo, porque también se difunden noticias falsas que además pues infunden más terror a la gente, ¿sí? Entonces, mantenernos informados, orar mucho por la paz, ahora más que nunca es necesario. Yo hice la invitación con la oración que desde hace muchos años la misma Conferencia del Episcopado Mexicano puso a disposición de los fieles para pedir por la paz de nuestro país, del mundo entero, y la paz de nuestro país especialmente en estos momentos difíciles para nuestro país. Sin duda un reto para todos, para las fuerzas de seguridad, pero un reto para todos: construir la paz. Construir la paz, ser agentes constructores de paz en nuestro país. Si todos ponemos nuestro granito de arena, lo vamos a lograr, con la gracia de Dios, ¿sí? Y antes de entrar al Evangelio, que es una parábola que Jesús cuenta en el capítulo 25 de San Mateo, que nos hace entrever cómo será el juicio final y a causa de qué nosotros seremos juzgados, cómo seremos juzgados y por qué. Yo quiero recordar antes las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios, que se proclamaron el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. Y cada año es la misma carta de San Pablo. Son las mismas lecturas y es el mismo evangelio. El miércoles de ceniza, dice San Pablo inmediatamente, iniciando esta lectura: somos embajadores de Cristo
Y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. Y luego dice, en nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Que se dejen. Fíjense, hasta en estos momentos difíciles, estas palabras que deben resonar, que resonaron en todos los templos católicos de la Iglesia, en todo el mundo, pero que deben resonar ahora más que nunca. Permitirle a Dios que nos reconcilie con Él para lograr la paz. ¿Sí? Y además esto tiene que ver con el Evangelio de ahorita lo voy a explicar. El Evangelio, capítulo 25 de San Mateo, versículos 31 al 46. Dice, por cierto, otro paréntesis así rápido, este Evangelio se proclama también en los funerales. El ritual de exequias, el actual ritual de exequias, tiene este Evangelio que se proclama en un funeral, el del juicio final. Interesante. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y haciendo oración el Salmo 18, respondamos al Evangelio que hemos escuchado. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta última frase bellísima, que nos debe recordar que el Señor está siempre con nosotros. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Bien. Fíjense que este relato es parábola sobre el juicio final. Bendiciones a quienes envían sus likes. Bendiciones, Fresita Lover. Saludos, bendiciones. Estas palabras del Evangelio sobre el juicio final son importantes porque primero hay que ponernos en contexto, ¿no? Cuando hablamos del juicio final, nos remitimos generalmente al libro del Apocalipsis, que habla de hasta las estrellas se bambolearán, ¿verdad? Terremotos, guerras, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lenguaje apocalíptico, gracias Padre, Dios lo cuide y bendiga enormemente a todos mis hermanos aquí en este canal. Bendiciones también, de verdad. El libro del Apocalipsis, precisamente con ese lenguaje apocalíptico, también quiere dar una manera de ver el juicio final. Pero el juicio final no es otra cosa sino el encuentro de nosotros con nuestro Padre. Con nuestro Padre Dios. Sí. Y ese encuentro será en el amor que Él nos tiene infinito, pero también en el amor que nosotros hayamos practicado. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y la pregunta es, ¿y qué tipo de amor? ¿Es necesario o son necesarias hacer grandes obras de caridad para tener un juicio como el que se narra aquí de las ovejas puestos a la derecha y que después van y toman posesión del reino preparado para ustedes, dice así, desde la creación del mundo? No. Y entonces Jesús enumera las famosas obras de misericordia, que por cierto en el catecismo ya nos enseñan estas cosas. Perdón, o generalmente ya a los niños no se les enseña esto. Estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber. Ahí están dos obras. Forastero y me hospedaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a ver. Ahí seremos juzgados. Y resulta, por eso traje a colación lo que San Pablo dice en la carta a los Corintios, lo que nos dijo en el miércoles de ceniza. Somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios, pero dice, en nombre de Cristo. San Pablo se propone como un embajador, pero resulta que Jesús, está presente en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el forastero, en el desnudo, en el enfermo y en el encarcelado. Es decir, todos estos son no embajadores, sino vicarios de Cristo. El comentario al Evangelio de hoy del misalito que yo tengo aquí
propone esa reflexión. Son vicarios de Cristo, es decir, Cristo actúa por medio de ellos, porque Él mismo lo asegura. Cuando preguntan los justos, Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y te asistimos? Y Él dice, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es decir, cuando así le damos de comer al hambriento, de beber al sediento, hospedamos al forastero, vestimos al desnudo, visitamos al enfermo y al encarcelado, lo estamos haciendo con el mismo Cristo. Son sus palabras. Y lo contrario, apártense de mí, vayan al fuego eterno. Porque lo mismo, estuve hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, y no me fueron a visitar, ni me dieron de comer, ni me dieron de beber. Y Él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Fíjense que esto se nos ha olvidado. Practicar las obras de misericordia, camino seguro de salvación. Se nos ha olvidado. Porque es fácil practicar la caridad con el que nos puede retribuir. Es fácil darle de comer a alguien que después nos puede invitar a un banquete. Es fácil visitar a un enfermo familiar. No podemos dejar a un familiar que muera, que viva su enfermedad, solo. Pero qué difícil es hacerlo con el más insignificante. Y cuando no lo hacemos, cometemos el pecado de omisión. Fíjense. Nosotros buscando a Dios en el templo, en los sacramentos, y cierto, ahí está. Ahí está Jesús, sobre todo en la Eucaristía presente. Ahí está Jesús en la asamblea que se reúne. Ahí está Jesús en el sacerdote que predica y anuncia el Evangelio. Ahí está Jesús en el templo, sí es cierto, está en el sagrario. Ahí está Jesús. Pero también aquí está Jesús, en el más insignificante. Si practicamos esto que Jesús nos enseña en el Evangelio, hermanos, no solamente lograremos la paz, sino también la justicia, y viviremos la caridad que Cristo nos pide. ¿Para qué? Para el premio eterno. Que el Señor nos conceda estar de la parte de los justos. Ser parte de los justos. Y en esta Cuaresma, lo digo así, al menos intentemos. Me lo digo a mí mismo y se lo digo a ustedes. Intentémoslo. Alguien escribe, arrepiéntete, idólatra, ciego, Éxodo 24. Sí, no sé a qué se refiere, pero yo no soy idólatra. Sí. Y repito, y con esto concluyo, el tener la imagen de nuestra Madre Santísima, de Jesús crucificado, etc., no me hace idólatra. Pues tenemos una gran tarea. Jesús está en el más insignificante, en los más insignificantes. Feliz tarde a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.